la pastora es que el viernes tenemos varones. No le aseguro si vaya a haber burritos de valsequillo, pero de que va a haber algo que comer, sí va a haber. Amén. Bájale poquito, hijo, por favor. Que me siento con los oídos medio tapados y luego aparte me siento como en una caja. Así que nos vemos el viernes 7 de la tarde. ¿Trabajas, Luis? Viernes 7 de la tarde. Muy bien. Y el día de hoy cerramos esta serie que hemos estado llevando estos últimos miércoles. Usted sabe que los miércoles estamos tratando de dar una enseñanza un poquito más consecutiva, por eso lo hemos estado haciendo en series. Ya próximamente los domingos también empezaremos a llevar algunas series, pero los miércoles lo hemos hecho así porque lo estamos enfocando más a que usted crezca, a que usted se enriquezca, a que usted pueda tener un mayor entendimiento de muchas cosas que a veces damos por sentado y pasa el tiempo y a veces no entendemos el por qué. Yo le decía cuando empezamos esta serie del Padre Nuestro, yo le decía que esta oración es de esas oraciones que todo el mundo se la sabe, pero es de las oraciones a veces tan sin sentido que la gente ora, porque las ora y no se dan cuenta realmente de lo que están orando, porque esta oración, más que una oración, es un formato que el Señor nos deja para que nosotros podamos elaborar nuestras oraciones. Es como si fuera, como decimos cotidianamente, un machote. Es un formato para nosotros poder hacer nuestras oraciones. Y vamos directo entonces a la palabra y hoy vamos en el versículo 13 y ya con este versículo terminamos esta serie. Vamos a leerlo nuevamente, Mateo 6 a partir del 7, Eric. Y dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y normalmente o tradicionalmente ahí terminamos la oración, porque hasta hacemos bromas con el mal amén, ¿verdad? Decimos, libras del mal, amén. Pero aquí sigue diciendo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos, amén. Bendito Señor, te damos gracias por esta porción, te damos gracias por esta palabra. Sabemos que lo que hoy se derramará de ti quedará guardado en nuestra mente, en nuestro corazón, para poderlo llevar a la práctica y cada día acercarnos más a ti en esta relación que tú buscas con cada uno de nosotros. Te damos ya gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. La segunda parte del versículo 13 es muy similar a la forma en que iniciamos, porque nos habla del reino de Dios, del poder de Dios y de su gloria. Así que de alguna manera lo vamos a dar por sentado, pero la parte que hoy nos toca referirnos es, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Así que cuando iniciamos esta oración, inicialmente santificamos su nombre. Iniciamos santificando su nombre, nos sometemos a su reino, porque así se lo estamos declarando en la oración. Honramos su voluntad, nos rendimos a Él. Eso nos califica para poder nosotros recibir nuestra porción diaria, nuestro alimento, nuestra porción de cada día. Y lo hacemos ejercitando nuestro perdón para que el Señor perdone también nuestras deudas. Lo veíamos de esa forma. Y ahora nos dice, no nos metas en la tentación o en tentación, mas líbranos del mal. Esto nos habla de que es una solicitud en esta oración donde le estamos pidiendo al Señor protección.
Le estamos pidiendo al Señor que nos proteja. Y siendo más específicos, estamos hablando que nos proteja del diablo. Porque ¿de quién más nos puede proteger? Siendo nosotros hijos de Dios, nosotros estando del lado del Señor y siendo nosotros bañados y renacidos en Cristo Jesús, bañados en su sangre y renacidos en Él, pues no tenemos más nada ni nadie a quien temer. Pero lo que sí tenemos que entender es que el diablo, cuando viene a la tierra, cuando trae el pecado al mundo, él no solamente afectó o afecta a la gente, sino afecta a todo el sistema del mundo, hablando del mundo físico que conocemos. Así que cualquier sistema del mundo está infectado, por eso nuestra humanidad está infectada, porque ese virus se infiltró en el hombre, se infiltró en los sistemas y es una influencia satánica. Porque lo que busca Satanás, lo que busca el diablo o el patotas, como usted le quiera decir, el propósito de él es guiarnos hacia el pecado. Eso es lo que él busca. Es algo sencillo, si usted lo ve de alguna manera. Y eso es por lo que nosotros necesitamos estar cubiertos, protegidos. Tenemos que estar cubiertos y protegidos de toda influencia del diablo, porque él tiene influencia en todos los sistemas de este mundo. Él está asociado a todo ello y eso exige que nosotros podamos estar blindados. El objetivo de Satanás, le digo, es romper toda asociación nuestra con Dios. Dios quiere que nosotros estemos asociados con Él, relacionados con Él. Dios es un Dios de relación. Dios lo que busca de usted, de mí, de cada uno de nosotros es que podamos tener una relación estrecha, que podamos hablarnos de tú, que podamos estar ahí el mayor tiempo posible en unión. Por eso Él decidió habitar dentro de nosotros, pero también decide habitar con nosotros por medio del Espíritu Santo. Pero esa relación se puede romper cuando nosotros cometemos alguna equivocación. Cuando nosotros empezamos a vivir o a hacer cosas inadecuadas, se pierde esa relación. Y ese es el momento en el que Satanás aprovecha para irnos cada vez impulsando, empujarnos, llevarnos a cometer cada vez más pecados para que esa relación cada día se distancie más. Porque eso es lo que sucede. Cuando nosotros pecamos, esa es la palabra bíblica, nos distanciamos de Dios o Dios se distancia de nosotros. Yo en alguna ocasión le ponía el ejemplo del Espíritu Santo. Cuando vemos la figura del Espíritu Santo en el momento del bautismo de Jesús, dice el autor que descendió el Espíritu como en forma de paloma. No quiere decir que sea exactamente tal cual, pero algo que sí podemos usar como un ejemplo es como una paloma que usted trata de acercarse y vuela. Cuando nosotros caemos en pecado o en una equivocación, haga cuenta que eso pasa igualito. El Espíritu Santo vuela, se separa. No quiere decir que no vaya a regresar, pero momentáneamente se aparta. Ese es el objetivo del tentador. Ese es el objetivo de Satanás. Ese es el objetivo de que nosotros estemos mal con el Señor y Satanás ahí se mete para cada día separarnos más. ¿Sí? Ahora, Él quiere separarnos de Dios, pero dice la porción de la Escritura, no nos metas en tentación. Es importante aclarar que el concepto de tentación en las Escrituras puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Cómo es esto, verdad? Usted se puede estar preguntando, o cómo lo vamos a poder distinguir. De acuerdo al contexto en el que se utilice, es como vamos a podernos dar nosotros cuenta si es un contexto positivo o un contexto negativo. Normalmente, y nosotros
en el léxico cristiano que utilizamos, porque ya ve que usamos un lenguaje cristianoide, ¿verdad? Cuando nos convertimos a Cristo ya empezamos a hablar, amén, hermano, gloria a Dios, y así nos aventamos un léxico que la gente nos identifica en la calle, ¿verdad? En el léxico cristiano, para nosotros decir tentación es malo, porque nos habla de Satanás, que Satanás nos quiere tentar. Pero también puede ser usado positivamente, pero en el caso del contexto positivo, nosotros normalmente usamos el concepto prueba. Prueba, que el Señor nos mete en una prueba o nos está tratando en una prueba. Entonces, aquí el concepto de tentación lo podemos ver de cualquiera de las dos formas. Utilizamos la palabra prueba para distinguir lo positivo y utilizamos la palabra tentación cuando nos referimos a lo negativo. Podemos entender cuál es el caso, así como le decía hace un momento, de acuerdo al contexto en el que lo usamos. En este caso, como nos está hablando la oración o la forma en que nos la enseña nuestro Señor, dice, líbranos de la tentación, pues se está refiriendo a algo negativo. Se está refiriendo a que algo negativo puede suceder y que le estamos pidiendo protección al Señor de eso negativo. Ahora tenemos que aclarar, así como nos dice Santiago 1:13, si me lo pones ahí por favor, dice Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Vaya, aquí Santiago nos está hablando de ese tipo de tentación negativa. La tentación negativa no viene de parte de Dios. A lo mejor ahorita lo va a sentir usted que lo estoy reburjando, pero ahorita lo va usted a entender mejor. Cuando aquí hacemos la petición a Dios de no meternos en tentación, nos estamos refiriendo a que no permita que caigamos o que lleguemos a una situación negativa. Pero vamos a meternos un poquito más a fondo para entenderlo mejor. Cuando Dios nos lleva a tentación, es decir, que Él nos lleva a pruebas. Y las pruebas son circunstancias adversas que a veces tenemos que enfrentar o que el Señor pone en nuestro camino para que nosotros presentemos, enfrentemos, porque está diseñado para un crecimiento o un desarrollo personal. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros pasamos por pruebas, es algo que el Señor permite para que nosotros podamos tener un crecimiento. Yo en alguna ocasión también les ponía el ejemplo, es como en la escuela. En la escuela usted ve la lección. Cuando termina la lección, el maestro o la maestra le pone un examen. Y usted puede llegar con el maestro y decir, no, es que sí estudié. Pues por eso, ahí te va el examen. No, es que sí estudié, ¿para qué me pone el examen? No, pues porque con el examen voy a saber si estudió o no, ¿sí me explico? Así le podemos hacer con el Señor, ¿por qué me pones la prueba? Pues sí tengo fe. A ver, bueno, pero ahí va el examen, a ver si es cierto. ¿Sí me explico? Por eso el Señor nos pone pruebas. Es como si fuese un examen para ver el compromiso que nosotros estamos teniendo con Él. Muchas de las pruebas que nosotros enfrentamos, nosotros las aceptamos cuando escuchamos una palabra, ya sea en la alabanza, ya sea en la predicación, y nosotros decimos, amén. Entonces dice el Señor, amén, porque amén quiere decir así sea. Sí, vamos a ver si es cierto, Luis. Dijiste amén, vamos a ver si es cierto. ¿Vas a tener fe en que vas a ser sanado? Ahí va la pruebita. Amén, ¿sí me explico? Esas son las pruebas. Y toda palabra que nosotros le decimos amén, puede o no, depende del Señor, ¿verdad? Que vayamos a enfrentar una pruebita.
A veces es rápido, a veces no tanto, pero de que la vamos a pasar, la vamos a tener que pasar. Así que la prueba es este evento negativo que Dios permite, porque cada prueba es con el propósito de que usted, de que yo, de que nosotros podamos crecer espiritualmente. Ese es el propósito de la prueba. Ahora, Satanás no quiere que usted vea la prueba como tal, porque el propósito de él es que usted no crezca espiritualmente. El propósito de él es que usted, en lugar de crecer, se distancie de Dios. Dice en Primera de Pedro 6, y no lo voy a leer, pero dice así, si quieres proyectarlo de cualquier manera. Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 6 al 7. En resumen, nos dice que en la prueba Dios apela a tu fe para que se mantenga firme. O sea, lo que tú ya aceptaste, lo que tú ya estás recibiendo del Señor, pues el Señor está considerando que así es. Entonces en la prueba, pues en la prueba es, tú dijiste que sí, vamos a ver si es verdad. Esa es la razón de las pruebas. Así que aquí en la iglesia, en la alabanza, podemos decir amén a todo, pero tenga usted a veces cuidado, porque van a venir las pruebas. Y no con esto lo quiero asustar para que no diga amén, no, al contrario, sino para que se comprometa y verdaderamente se mantenga firme en su fe. Ahora, cuando lo ponga a prueba el Señor, Él lo pone a prueba porque Él quiere ver su testimonio. Él quiere ver si realmente a lo que usted está diciendo que tiene fe, a lo que está realmente diciéndole que le crea al Señor, es verdad, es real. Si realmente el tema que usted está tocando de Dios, usted lo asume y usted lo agarra, usted lo toma como propio, y que verdaderamente lo haga. Por eso tenemos que ser hacedores de la palabra. Esa es la razón. El Señor quiere ver el testimonio, y es un testimonio en acción y en servicio. La prueba, ya dijimos, es para que usted crezca espiritualmente. La tentación que viene de Satanás, la tentación que viene del diablo, no está diseñada para que usted crezca. Esa está diseñada para derrotarlo, para hacer que usted se sienta mal, para definitivamente aplastarlo, derrotarlo, y que usted pierda esa relación con Dios. Mientras que Dios busca desarrollarte, Satanás busca acabarte, derrotarte espiritualmente. Y mire que a veces lo logra. Por eso usted puede encontrarse mucho cristiano que está en su casa porque ya no se quiere congregar, porque ya no confía en nada ni nadie, ni en su sombra, porque muy probablemente pasó por una tentación y acabó con su fe. Sea la razón que sea la situación que sea, acaban con su fe, terminan aplastados, terminan consumados por la tentación de Satanás, porque Satanás eso es lo que busca, apartarlo a usted del camino. Ahora el problema, y es un problema muy interesante, es que usted no puede definir o no puede saber cuál es una prueba y cuál es una tentación. Ese es el problema. El problema es que mientras Dios está utilizando una prueba para hacerlo crecer espiritualmente, dentro de esa misma prueba está Satanás tentándolo para que usted fracase en esa prueba, para que usted caiga en esa tentación, para que usted no pase esa prueba y apartarlo definitivamente del camino del Señor. Ese es un problema. La mayor parte del tiempo no lidiamos únicamente con una prueba,
Y luego una tentación, pues, si fuera así, sabríamos fácilmente si la siguiente pichada es una recta o es una curva. Y sin embargo no sabemos qué va a llegar. Entonces tenemos que estar muy al pendiente de cualquier prueba, porque esa prueba se puede convertir en tentación en cualquier momento. O ya lo es definitivamente una tentación. Lo que hace Satanás es que se vale de esa prueba para convertirla en tentación. Porque Satanás así es. Agarra las cuestiones legítimas de Dios y las convierte en cuestiones ilegítimas para que usted se distancie de Dios. Es como cuando Satanás toma la comida que el Señor diseñó para que usted se mantuviera fuerte, sano, nutrido, y él toma la comida y la convierte en glotonería, por ponerle un ejemplo. El sexo lo creó el Señor para el matrimonio, como un deleite en el matrimonio, también como procreación, pero lo toma Satanás y lo convierte en inmoralidad. El dinero es un medio en el que nosotros nos movemos, en el que nosotros podemos hacer nuestras transacciones, podemos vivir, pero lo agarra Satanás y lo convierte en avaricia, lo convierte en robo y también lo convierte, ¿sabe cómo lo latiguea usted Satanás? Con deuda. Por eso le he estado avisando estos domingos pasados que vamos a empezar a hablar de cuestiones financieras los domingos. ¿Por qué el domingo? Porque voy a aprovechar que es cuando viene un poco más de gente para que abra los ojos a esta realidad. Entonces Satanás siempre hace esto, toma algo legítimo de Dios y lo tuerce y lo convierte en algo ilegítimo. Él va a tomar cualquier cosa creada por Dios para convertirla en algo ilegítimo. Le va a mezclar ahí algunas situaciones y lo va a convertir en una tentación para que usted fracase, para que usted pierda, para que usted no tenga el control. Así que tenemos que estar muy atentos. Ahora déjeme le digo algo más interesante todavía. Dios utiliza a Satanás para ponerle a usted la prueba. O sea, no lo hace Dios directamente. Él permite que Satanás lo haga. Y ese es el problema, porque al permitir que Satanás le ponga la prueba, Satanás mismo va a torcer las cosas para hacerlo caer en la tentación. Entonces eso nos alerta aún más a estar preparados. Y si no me cree esto que le estoy diciendo, mire lo que dice Mateo capítulo 4 versículo 1. Usted se conoce este versículo. Y dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Quién lo llevó? El Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu de Dios lo llevó al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Es una prueba que el Señor estaba poniendo a Jesús, pero Satanás utilizó para tentarlo. Usted debe de recordar que Satanás esperó hasta el día 40, cuando ya el Señor estaba más hambriento, más cansado, que ya no podía más. Se aprovechó hasta el último momento, cuando estaba más débil, para ponerle la tentación. Era la prueba y ya estaba a punto de pasarla, y aprovechó para ponerle la tentación. Entonces Dios mismo permite a Satanás poner la prueba, pero lamentablemente Satanás todo lo va a torcer y probablemente va a buscar tentarlo, que caiga usted, que no pase la prueba. Así que usted va a ser probado y va a ser tentado. Aquí la pregunta es: ¿hacia dónde nos vamos a definir? ¿Hacia la prueba, que es de Dios, o hacia la tentación que viene del diablo?
Los dos suceden al mismo tiempo, pero lo que nosotros tenemos que mostrar ahí es nuestro compromiso con el Señor, nuestro compromiso con el Señor. Y cuando pasemos esa prueba, el Señor nos va a llevar a un mayor nivel espiritual. Así que Satanás va a utilizar ambas situaciones para hacerlo a usted caer y que se abra una brecha cada vez más grande entre usted y Dios y que no puedan estar en una sana, que no podamos estar en una sana relación. Eso es lo que busca Él. Que no estemos en una relación con el Señor. Entonces, cambiando un poquito las palabras del versículo 13 del Padre Nuestro de Mateo, diría o tendría que decir algo así, o este es el sentir, ¿verdad?, de esa parte de la oración. No nos metas en ninguna situación que no podamos controlar. No nos metas en ninguna situación que no podamos controlar. Porque algo bien interesante de esto es que Dios permite que Satanás ponga la prueba y de alguna manera también la tentación. Pero el diablo no es el diablo por sí solo, es el diablo de Dios. Entonces Dios lo trae con una correa y Él no lo deja avanzar más allá de la correa que le pueda dar. Entonces por eso tenemos que asumir que le debemos pedir al Señor: no nos metas en una situación más allá de lo que podamos controlar. Líbranos del mal. Líbranos de una situación extrema que no podamos controlar. Ahora, estamos hablando de que la prueba y la tentación podrían ser lo mismo, podrían convertirse en lo mismo. Pero ¿cómo podría yo identificar o cómo puedo yo aprender o saber cómo funciona la tentación? Fíjese, la respuesta nos la da Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15. En estos dos versículos el Señor nos da el patrón de la tentación. Así que apréndaselo bien. Dice versículo 14, Santiago 1:14: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Versículo 15: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amén. En estos dos versículos vemos el patrón de la tentación. ¿Y qué nos está diciendo aquí Santiago? Bueno, el Señor por medio de Santiago, que la tentación siempre va a iniciar con el deseo. El deseo que es atraído por su concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? La concupiscencia es, se lo voy a decir en palabras coloquiales, la concupiscencia es su pata de palo. ¿Se ha oído el dicho ese que nos decían las mamás? Le dieron en la pata de palo, ¿verdad? Así decían las viejitas, las mamás de antes, ¿verdad? Las abuelas. ¿Qué quiere decir? También dicen, ya saben de qué pata cojea, su talón de Aquiles. Esa es la concupiscencia. Si saben que a usted lo que le gusta, que no se puede resistir, es un mollete con bastante mantequilla, frijolitos y un piquito de gallo así bien rico, esa es su pata de palo, no se va a resistir. Lo pueden envenenar con un mollete.
porque no se va a resistir al mollete. Esa es su concupiscencia. Bueno, se lo estoy poniendo así para que se vea bonito. Pero si su concupiscencia es el alcohol, le van a poner el alcohol. Si su concupiscencia son las mujeres, le van a poner mujeres. Si la concupiscencia es robar, le van a poner algo ahí como para que cambie de dueño. Esa es la concupiscencia, lo que a usted le atrae, lo que a usted le genera un deseo que no puede controlar. Esa es su concupiscencia. ¿Sí? Esa es la concupiscencia. Y la concupiscencia, como es algo que usted ya trae, como es algo que usted no puede controlar, es un deseo incontrolable que lo va a hacer caer. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Ese es el patrón de la tentación. La concupiscencia son sus deseos. Entonces lo que hace Satanás es crear un deseo fuera de su voluntad y fuera de la voluntad de Dios para que usted caiga, para que usted lo desee, para que usted definitivamente resbale ahí, que no se pueda resistir. Eso es lo que va a hacer Satanás. Así fue lo que hizo Satanás con Adán y Eva, ¿sí se acuerda? El Señor les permitió comer de todo el huerto, lo que quisieran. Rabanitos, lechuga, betabel, una calabacita. Digo, porque siempre ponemos frutas, ¿verdad? ¿Por qué no ponemos una verdura? Espinacas, ¿verdad? O sea, podían comer de todo. Del único árbol que no podían comer era el de la ciencia, que sabe. Pero llega Satanás y se los convierte en algo deseable. Y fíjese cuál era el deseo, cuál era lo deseable de esa fruta, que iban a poder ser como Dios. ¿Eso era malo? No, no era malo, pero se convirtió en un deseo que él les provocó. Porque él no agarró la manzana, bueno, por decir si es que había sido manzana, no agarró la manzana y se la puso en la boca a Eva ni a Adán, ¿verdad? Nada más provocó un deseo. Y ese deseo es que pudieran ser como Dios. Lo convirtió en algo deseable. Lo convirtió en una tentación. Y en ese momento, pues, téngale que le pega una mordida. Y luego dice que Adán estaba ahí enseguida. Entonces dice, mira, está bien bueno. Juan también. O sea, el Adán no pudo haberle dicho, no vieja, dice no. No, también le entró. Ese es tema para otra plática. Ese tema ya lo tratamos un día ahí con varones. Pero bueno. Entonces les provocó un deseo por esa fruta prohibida. Se las convirtió en algo deseable. Ahora, ¿cómo es que Satanás sabe de qué pata cojea? ¿Sí sabía que Satanás les tiene asignado un demonio a cada uno de ustedes? La Biblia, la Escritura nos habla de que cuando nosotros venimos al Señor, cuando nosotros recibimos a Cristo, el Señor nos asigna un ángel para que esté cuidando y resguardándonos espiritualmente. De ahí es de donde viene toda esta creencia del ángel guardián y el ángel de mi guarda, mi dulce compañía, ¿verdad? Pero esto sucede hasta que usted recibe a Cristo. Entonces, cuando usted recibe a Cristo y como Satanás está muy atento, dice, ah, caray, mira, ahí ¿quién anda desocupado? Ok, lánzate. Porque Satanás no es omnipresente, ni es omnisciente, pero sí es muy vigilante y muy constante. Entonces manda a ese demonio, a ese diablillo, y él está muy al pendiente de usted. Entonces cuando usted hace caras, porque voltea a ver a la suegra y hace caras, dice, mira, ya vi que la suegra no le cae bien.
¿Cómo sabes? Pues ¿no viste la cara que hizo? Hasta le hizo. La suegra no le cae bien. Mira, pero sí le gustó aquello y le gustó. Entonces, Satanás lo tiene bien medido. Sabe de qué pata cojea. ¿Quién? La nuera también. Mira, no le cayó bien la nuera. Así que Satanás le asigna un demonio, por eso lo tiene bien vigilado, lo conoce a usted. Él está a las 24 horas ahí vigilándolo. Tal vez no interviene porque no tiene legalidad, pero está observando y está esperando a que usted precisamente abra una puerta para poder meter legalidad, para poder actuar. A eso es a lo que se refiere, o cuando nos referimos nosotros en nuestro lenguaje cristiano, y vuelvo a hacer referencia, que decimos, es que abrió puertas. O sea, está al acecho de ver en qué nos equivocamos. Él está vigilando y aprende todo de usted. Es como cuando le he puesto el ejemplo de los deportes, que cuando va a haber un evento así fuerte, y a veces tampoco no tan fuerte, siempre analizan los videos del contrario, los jugadores en el fútbol, en el box, en muchas áreas, porque quieren identificar cuál es el punto débil o también cuál es su punto fuerte, ¿verdad? Así que si de algo sirve de consuelo y para que no nos sintamos tan mal, es que siempre va a haber algo que usted va a desear, siempre va a haber algo que usted va a querer, siempre va a haber algo que usted va a sentir deseos por o de algo. ¿Me explico? Es algo que no vamos a poder evitar porque estamos en esta carne. Sin embargo, ese deseo, lo que sí debe suceder es que ese deseo no lo debe de a usted controlar. Usted debe de ser quien controle ese deseo y no el deseo lo controle a usted. ¿Sí? Y lo digo para que no nos quedemos con la impresión de que, ay, desear es malo. No. Siempre vamos a tener algún deseo tal vez, porque estamos en esta carne. Pero que ese deseo no lo venza a usted, no lo domine, que usted pueda dominarlo, no el deseo a usted. ¿Estamos? Y el problema es que esos deseos van a empezar con un pequeño pensamiento. Aquí es donde toma relevancia lo que le digo, que no permita que lo controle. Porque el deseo puede ser que momentáneamente usted pensó en algo y lo deseó. Pero si usted empieza a darle cuerda y ese deseo ahí sigue y no se le ha pasado y lo sigue usted ahí guardando y atesorando y dándole cuerda, ese deseo va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo hasta que ese deseo lo va a dominar a usted. Hasta que ese deseo lo va a hacer a usted caer en desobediencia a Dios. Ese es el asunto. Por eso vuelvo a repetirle, tener un deseo no es malo. El problema es que usted le empiece a dar vuelo y vuelo y vuelo y vuelo hasta que caiga en una situación de pecado. Hasta que dé a luz. Por eso decía en el versículo 15, entonces la concupiscencia después que ha concebido, da a luz al pecado. Porque ya estuvo dándole vuelo, estuvo dándole cuerda, lo estuvo alimentando. Y dice, da a luz al pecado, y el pecado consumado da a luz a la muerte. Y aquí donde dice da a luz, está hablando de un embarazo. Quiere decir que está concibiendo un pecado. Así que el deseo no es malo, pero lo que sí es malo es concebir ese pecado. ¿Estamos? Le digo, siempre vamos a tener algún deseo. Y muy probablemente, por ejemplo, cuando alguien llega a Cristo a causa de una situación difícil, vamos a hablar algo muy común, por alguien que ha llegado a Cristo por medio de una situación de alcohol. Muy probablemente ya estando en Cristo va a haber ocasiones en que va a sentir deseo por volver a consumir alcohol.
Pero aquí la situación es que tenemos que evitar volver a caer y empezar a ver otras cosas, a hacer otras cosas. Y ahorita vamos a llegar a eso. Para evitar consumir, volver a caer y dar a luz al pecado. Porque llegando al pecado, acuérdense que la paga del pecado es muerte. Por eso aquí nos dice el versículo que hasta llegar a muerte. ¿Sí? Así que en algún sentido usted siéntase tranquilo. Si has tenido ciertos deseos, todo está bien, mientras que el deseo no le controle a usted. ¿Estamos? Cuando hablamos de muerte, y aquí este versículo nos habla de muerte, se refiere a una muerte espiritual. Acuérdense que el Señor, cuando le dice a Adán y Eva que no coman de ese fruto porque pueden morir, usted se da cuenta al leer las escrituras que ellos consumieron, fueron echados fuera del paraíso, pero vivieron muchos años. Eso quiere decir que no murieron físicamente, pero sí murieron espiritualmente. Eso es lo que sucede con el pecado. Morir espiritualmente es vivir separados de Dios. Y aquí es donde está lo grave en muchas ocasiones, porque hay mucha gente, y lo voy a decir así, hay mucha gente que es cristiana, que piensa que está bien con Dios y realmente viven separados de Dios. Y ese es un problema muy serio, porque ellos piensan que es normal y ellos piensan que está bien, pero viven separados de Dios. Hay mucha gente así, y no solamente gente, muchas iglesias así. ¿Cómo podemos darnos cuenta que hay situaciones como estas o iglesias como estas? Cuando usted se da cuenta que viven o que hacen cosas que claramente en las escrituras es pecado. Claramente en las escrituras es pecado. Y ellos lo solapan. Y en lugar de decir que es pecado, le cambian de nombre y dicen, no, es que está bien, ahí va a ir cambiando poco a poco. Se equivocó, se resbaló. Se vuelven congregaciones muy tolerantes al pecado. Ahora, déjenme le explico algo. Cualquier persona es recibida a la iglesia, porque todos venimos a buscar a Dios. Lo que no debemos de permitir es que llegue a la iglesia y que en la iglesia permanezca por muchos años igual. Lo que queremos es que todos vayamos creciendo a una madurez. ¿Sí me estoy explicando? O sea, puede entrar por esa puerta cualquier persona que traiga problemas, porque todos hemos llegado así. Pero la cosa es que entre todos ayudarle a que empiece a tener un cambio de vida. Por eso la principal predicación de todos nosotros debe de ser el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es cambio de dirección, cambio de forma de vivir. Tenemos que empezar a cambiar desde el día 1. No dejarlo, no, es que hay poco a poco, el Señor va a trabajar en el Espíritu Santo, va a hacer su obra. No, tenemos que empezarlo a ayudar. Por eso ahí toma relevancia la segunda palabra, hacer discípulos, ¿verdad? Tenemos que llevarlo en un discipulado que no agresivamente, pero sí que él vaya abriendo los ojos, que es necesario ir cambiando o tener un cambio en la vida. ¿Me estoy explicando? Hay que hacerlo con amor, ciertamente. Hay que hacerlo con amor, hay que hacerlo con cuidado, pero hay que hacerlo. O sea, no podemos dejarlo a que, porque yo lo escucho, y por eso me acelero muy, porque yo lo escucho muy seguido, desgraciadamente. No, es que el Señor lo va a hacer. No, espéreme, sí lo va a hacer el Señor, pero tenemos que ayudar. Tenemos que, voy a usar una palabra que usan muchos los políticos, tenemos que coadyuvar. Sí, tenemos que hacer nuestra parte. Que la tenía que decir, quería decirla desde el domingo. Oiga, como ese que decía, se tenía que decir y se dijo. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué hago? Porque la oración dice, no me dejes en nada o no me dejes caer en nada que no pueda yo controlar. Entonces hay que asegurarnos de que podamos controlar, de que podamos estar en control.
y no dejarnos atrapar por Satanás. No morder el anzuelo, porque eso es lo que hace Satanás. El deseo es como un anzuelo, como cuando usted va a pescar. ¿Por qué caen los peces? Porque usted les echa ahí la carnada que es deseable, ¿verdad?, para el pez. Y van y lo muerden, pues ya cayó. Así lo hace Satanás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que evitar caer en el pecado. Y si ya cayó, pues también tenemos que salir de ahí. Ahora, lo que tenemos que hacer, lo que nos enseña la Escritura que tenemos que hacer, si no quiere caer, o si ya cayó y quiere salir de ahí, es no darle importancia al pecado. Vaya, no darle más de la importancia de vida al pecado. En otras palabras, no se enfoque en el pecado. Hablando de pruebas, no se enfoque en la prueba. No se enfoque en la tentación. Tenemos que tener un cambio de visión, un cambio de enfoque. Ese es el secreto para poder vencer la tentación. Si la tentación es el deseo de nuestra concupiscencia, no se enfoque en el deseo. Por eso yo hace un momento le decía, hay que empezar a hacer algo diferente, enfóquese en algo distinto. No le dé rienda suelta al deseo, no se obsesione con eso. Tenemos que salir de ahí, aun y cuando hayamos caído, tenemos que salir de ahí. Y la solución nos la da mismo Santiago ahí en el capítulo 1. ¿Qué es esto que le estoy diciendo? Santiago capítulo 1, versículo 16 al 18. Dice así: amados hermanos míos. Eso quiere decir que le está hablando a puritito cristiano. O sea, le está hablando también a pacto vivo. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Fíjese, y en estos 3 versículos, en este pasaje que acabamos de leer, nos da 4 cosas, o nos da 4 situaciones en las que tenemos que enfocarnos, en las que tenemos que cambiar nuestro enfoque. Y hablando de enfoque, tenemos que decir que de acuerdo a lo que usted se enfoque, va a ser lo que lo va a usted a controlar. Si usted se enfoca en el deseo, lo va a controlar el deseo. Si usted se enfoca en su problema, se lo va a consumir su problema. Si usted se enfoca en la tentación, se lo va a acabar esa tentación. Pero aquí Santiago nos da 4 opciones en las que usted tiene que enfocar su mirada para no caer, y si cayó, para salir de ahí. ¿Estamos? Número 1. Apúntele si está apuntando. Número 1. Usted se tiene que enfocar en la bondad de Dios, primeramente. Porque en la bondad de Dios, ahí dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, desciende de Dios, de la bondad de Dios. Tenemos que enfocarnos en la bondad de Dios. Así cuando usted vea el pecado, usted lo va a reconocer. Porque nada más lo bueno viene de Dios. Si es pecado, no viene de Él. Pero usted no debe de enfocarse en el pecado, tiene que enfocarse en todo momento en Dios. Usted tiene que buscar en todo momento la manifestación de Dios en su vida.
en todo lo que ha hecho Dios por usted. La mayoría de nosotros cuando estamos en una situación difícil se nos olvida lo que ya hizo Dios por nosotros. Y ya nos rescató, porque ya nos dio vida eterna, ya nos sacó de aquella situación, ya nos proveyó de aquella otra situación, ya nos libró de este accidente, ya nos libró de esto otro. ¿Cuántas veces hablamos cotidianamente y le decimos a la comadre o al compadre, no, fíjate, gracias a Dios? ¿Verdad que lo decimos? Entonces, ¿gracias a quién? A Dios, pero tenemos que hacerlo consciente. Tenemos que acordarnos de todo lo que, gracias a Dios. Porque luego lo andamos diciendo todos los días y el día que lo necesitamos, no nos acordamos de que le dimos gracias a Dios. No nos acordamos de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, de la bondad de Dios. Tenemos que entrar en un tiempo de acción de gracias hacia Dios. Y si usted lo dice como reflejo, como muletilla, empiécese a dar cuenta de lo que sí dice, gracias a Dios. Y si se le olvida, anote por lo menos cada día 3 cosas, 5 que usted le pudiera agradecer a Dios. Hoy, querido diario, hoy le agradezco a Dios que me dio unos molletes con pico de gallo. Hoy le quiero agradecer a Dios que llovió. Hoy le quiero agradecer a Dios que mandó muchos clientes para las papas aunque estaba lloviendo. Hoy le quiero agradecer a Dios. Así verá que al cabo de algunos días, y si lo revisa, se va a dar cuenta de todas las grandes cosas que Dios está haciendo por usted. Y se va a hacer usted consciente y se va a hacer usted más agradecido. Y su visión va a empezar a ser enfocada en lo positivo, en lo que sí tiene y no en lo que le hace falta. Gloria al Señor. Número 2, tenemos que tener fidelidad de Dios. Fidelidad hacia Dios. Porque dice también este pasaje, Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Quiere decir que Dios es fiel. Dios no se mueve. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Y cuando habla de Padre de las luces, no se refiere a los de la CFE. Se refiere a las estrellas, se refiere al sol, que ahí alumbran y alusan 365 días del año, todos los años. Están ahí sin mudanza, están ahí sin sombra de variación. No lo vemos porque está dando vuelta el planeta y ahorita ya nos tapa, ¿verdad? Pero el sol ahí está. Así es, el Señor es fiel con nosotros. Si Él nos prometió, si Él nos dijo, si Él lo dice, Él lo va a hacer y Él lo hace. Tenemos que creer en su fidelidad. Tenemos que creer en su victoria. Tenemos que enfocarnos en que Él no se mueve sin importar las circunstancias, sin importar qué tanto haya metido usted pie, la pata o la pierna o hasta dónde la haya metido. Él no se mueve. Si Él dijo que va a estar con usted, Él ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Fíjese, para los que apuntan, este versículo se lo tiene que aprender de memoria. Nos habla de la fidelidad de Dios. Primera de Corintios 10:13. Nos dice Pablo, nos dice el Señor por medio de Pablo: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedas soportar. Nos habla de la salida que nos va a dar el Señor. Nos habla de que la tentación, al mismo tiempo que pone la prueba, que ya dijimos que va junto con tentación, también ahí mismo
nos está dando la solución. No nos la está dando hasta que estamos metidos en el problema, sino desde antes nos la está dando. Porque Él es fiel, porque Él está ahí con nosotros, porque no nos dejará ser tentados más allá de lo que podemos cada uno de nosotros resistir. Luego en lo secular, por eso dice mucha gente, el Señor aprieta pero no ahorca, ¿verdad? Se refiere a algo como esto. O sea, el Señor nos va a poner pruebas, pero no nos va a poner más allá de lo que podamos resistir. ¿Estamos? Número 3, tenemos que enfocarnos en su palabra. En su palabra. Porque dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Quiere decir que debemos enfocarnos en lo que Dios dice, no en cómo usted se siente. No es por emociones, no es por sentimientos, es por la palabra de Dios. Por eso, usted recuerda lo que vimos ahorita de Jesús cuando es llevado al desierto por el Espíritu. ¿Cómo resiste el Señor, nuestro Señor Jesucristo, la tentación? Con la palabra del Señor. Porque escrito está, porque escrito está. Así tiene usted que aprender de la palabra de Dios y recitarle a Satanás, porque escrito está. ¿Y por qué tiene usted que recitarle a Satanás? Porque escrito está, porque Satanás es alérgico a la palabra de Dios. Aun y cuando él se la sabe. Pero si usted se la recita, es alérgico a la palabra. Y no aguanta más de 3 strikes. Y ahí está la prueba. En el capítulo 4. Nomás 3 strikes le aguantó al Señor y se fue. Así que tenemos que recitar la palabra del Señor. Cuando el diablo se acerque, usted recite la palabra del Señor. Y número 4, tenemos que enfocarnos en su perspectiva, en la perspectiva de Dios. ¿Y cuál es la perspectiva de Dios? Dice bien hermoso, y a veces no entendemos esta parte y nos perdemos, pero fíjese lo que dice: para que seamos primicias de sus criaturas. Primicias de sus criaturas. A veces nos quedamos así con cara de what, ¿a qué se referirá el Señor con esto? Primicias se refiere, más bien no se refiere a las primicias económicas o a las primicias de dinero, pero sí se refiere a primicias como lo mejor de los frutos. Cuando alguien lleva primicias o que llevaba primicias al templo, llevaba lo primero y llevaba no solo lo primero, sino lo mejor de lo primero. Lo mejor de lo primero. Entonces usted es lo mejor que tiene el Señor. Usted es de las primicias de Dios. Usted es lo mejor que tiene el Señor. El Señor nos ha escogido. El Señor nos ha liberado, el Señor nos ha traído, porque somos lo mejor para Él, somos sus primicias, somos lo más preciado. Así que no se deje que el diablo le diga que no vale nada, porque usted es lo mejor, usted es las primicias, usted es lo que el Señor escogió para Él. Porque acuérdese que Él es el que nos ha llamado, Él es el que nos ha atraído a Él, no nosotros a Él. Nosotros pensamos que nosotros levantamos la mano y yo, Señor, no hombre, Él ya nos tenía escogidos desde antes. Y antes es más allá que antes. Sí. Entonces somos las primicias del Señor. Recapitulando, para usted salir de la tentación o no caer en la tentación, tiene que enfocarse en la bondad de Dios, tiene que enfocarse en la fidelidad de Dios, tiene que enfocarse en su palabra y tiene que enfocarse en que usted es la primicia, en la perspectiva de Dios. Cuando nosotros cambiamos este enfoque, es el equivalente a cuando leemos en las Escrituras y que nos dice, mantengamos la mirada en el Señor. Cuando usted mantiene la mirada en el Señor, cuando usted mantiene la mirada en estas 4 cosas, usted puede salir adelante de cualquier situación. Porque usted no está enfocado en el problema.
Y cuando usted no se enfoca en el problema, en la tentación o en el deseo, usted puede salir bien librado, usted puede salir victorioso. Porque usted está enfocado en algo más. En lo que usted se enfoque, eso es lo que va a determinar su éxito o su fracaso. Así que tenemos que enfocarnos en el Señor. Por eso el Salmo 50:15 dice: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. En el Salmo 107, no lo voy a leer porque es desde el 1 al 32, nos dice cómo el Señor, cómo Dios es un Dios que libera. En el Salmo 91, versículo 14 y 15 dice: por cuanto a mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, dice el Señor. En 2 de Timoteo 4, del 17 al 18, Dios nos habla de que nos va a librar. Así que, pacto vivo, Dios te va a librar de cualquier circunstancia. Dios te va a librar de cualquier situación, de cualquier problema, de cualquier persona, de cualquier gente y de cualquier diablo. Así que tú tienes que confiar en el Señor en todo momento y enfocarte en la bondad de Dios, enfocarse en su propósito, enfocarse en su palabra, enfocarte en todo lo bueno que solamente viene de Él. Así que ponte de pie, porque ya eres un victorioso por medio de Cristo Jesús. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias, Padre Santo, porque tú nos vas a librar de cualquier situación difícil, porque tú lo has prometido y tu palabra así lo dice. Te damos gracias, Señor, porque no hay nada que tú no puedas hacer por nosotros, porque así como lo dice tu oración del Padre nuestro: y líbranos, Señor, de todo mal. Así lo haces y así lo harás, y así lo creemos, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por todo lo maravilloso que recibimos de ti, pero sobre todo porque tenemos una relación con un Padre que está ahí para nosotros, con nosotros, y que nos libra de todo mal en todo tiempo. Te damos ya gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.